Bienvenidos, estamos muy felices de que puedan estar hoy compartiendo la palabra de Dios junto a nosotros. La palabra de nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice así: Mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Oremos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos llenas siempre de bendiciones. Te pedimos que esta clase sea para tu honra y tu gloria. Prepara nuestros corazones para aprender más de tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces te lo pedimos, Jehová, y agradecemos en nombre de tu unigénito Hijo Jesús. Amén. Les invito a que alabemos el nombre de nuestro Dios por medio de algunos coritos. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba allí esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Dios es muy grande, me ama, lo sé. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Dios es muy grande y me ama, lo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cristo murió y pagó por mi mal. La Biblia dice así: hoy Cristo vive y me ayuda a crecer. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Hoy Cristo vive y me ayuda a crecer. La Biblia dice así: cuando Él venga al cielo iré. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cuando Él venga al cielo iré. La Biblia dice así. Ahora aprenderemos el versículo del día de hoy. El versículo de hoy se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, y dice: Mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan, capítulo 1, versículo 12.
Ahora le quitaremos algunas palabras, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan capítulo 1, versículo 12. Ahora quitaremos otras palabras, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan capítulo 1, versículo 12. Y finalmente lo repetimos completo. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan capítulo 1, versículo 12. Les invito a que pongamos mucha atención a la lección del día de hoy. Vamos, apúrate, apúrate. Probablemente es lo que dijo la sierva o la nodriza de Mefiboset cuando supo que su padre y su abuelo habían muerto. Mefiboset era el nieto de Saúl. ¿Recuerdas a Saúl? Sí, aquel primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Saúl murió, ya lo vimos, y cuando él murió en la batalla, no murió solo, sino que murió junto con su hijo, Jonatán. Cuando en esta época un rey moría, era usual que el pueblo enemigo que había matado a este rey buscara toda su descendencia y los matase. Esto para que ninguno de sus hijos o sus nietos o sus bisnietos, si podía tener, pudiera llegar a ocupar el trono. Cuando supieron que Saúl había muerto y Jonatán su hijo, la única opción de sucesión al trono o de que alguien pudiera ser rey era Mefiboset. Él era apenas un niño. Los estudiosos de la Biblia indican que él puede haber tenido alrededor de 5 años. Y la única persona que lo vio fue la sierva o la nodriza de toda la familia de Saúl. Ella era una mujer que había trabajado por largo tiempo cuidando a los niños y sirviendo en la casa de Saúl. Y cuando vio que estaba él ahí, antes que alguien pudiese venir a matarlo, lo tomó en sus brazos y deprisa probablemente se fue corriendo. La Biblia nos indica que ella entonces lo tomó y huyó con él. Y como iba huyendo rápido con celeridad, cayó el niño y quedó cojo. Un niño de 5 años ya no es pequeñito como un bebé para tomarlo en brazos, ¿cierto? Probablemente como ya era grande y ella tenía que ir muy rápido arrancando, se le cayó. Ella luego de esto tuvo que esconder al niño para que nadie supiera que seguía vivo y así nadie pudiera ir a matarlo. Era mucho mejor, debió haber pensado ella, que él estuviera enfermo a que estuviera muerto. En esta época las personas no tenían acceso a tratamientos de rehabilitación como conocemos hoy en día. Cuando alguien tiene un accidente, en la mayoría del tiempo puede tener alguna cura o alguna mejora para su condición. Sin embargo, este niño no tuvo ninguna ayuda y no solamente quedó cojo, sino que por lo que se relata, es muy probable que sus 2 piernas hubieran tenido dificultades para caminar después de esto. Él estaba en una situación lamentable, pero tú y yo tenemos una situación aún peor. Él era enemigo de todos los enemigos de sus padres, de todos los que iban en contra del rey Saúl, todos los que buscaban su muerte. Tú y yo también somos enemigos, pero no enemigos de personas, sino la Biblia nos dice que nuestros pecados nos enemistaron con Dios. Pecado es transgredir, es traspasar la ley de Dios. Tú y yo nacemos con deseos de pecar. Nadie nos tuvo que enseñar a mentir, a enojarnos, sino que cada uno de nosotros nace con estas ganas de pecar, de hacer lo malo, de fallar a lo que Dios nos mandó en su palabra. Nuestra condición es horrible y en esta condición horrible de enemigos de Dios merecemos un castigo, y el castigo es la muerte eterna en un lugar horrible que es el infierno. Tú y yo somos enemigos de Dios. Mefiboset era enemigo de todos quienes eran enemigos de su padre y su abuelo. Por eso permaneció escondido para que nadie supiera de él. Nosotros hemos visto también las semanas anteriores que David, el hombre que fue escogido por Dios para ser el rey especial del pueblo, fue ungido como rey finalmente, ¿cierto? Y todo el pueblo lo aclamó y lo reconocieron como su rey. Cuando David ya era rey, recordó la promesa que había hecho a su amigo Jonatán. Ellos muchos años atrás, cuando el rey Saúl perseguía a David, sentía envidia por él y lo buscaba para matar,
David con su amigo Jonatán hicieron una promesa muy importante, y esta promesa consistía en que si uno de los dos moría, el otro se iba a preocupar por la familia de quien hubiera muerto. Entonces la Biblia nos dice que David estaba pensando en esto y dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Recordemos lo horrible que era el trato que Saúl le había dado a David. David tuvo que pasar muchos años escondiéndose, como si hubiera sido un ladrón o alguien que hizo algo muy malo, porque Saúl quería matarlo. Y aún así David mostró que quería hacer misericordia, no por amor a Saúl, sino por amor a su amigo Jonatán. Si tú ya eres un hijo de Dios, Dios te llama también a hacer buenas obras, no porque tú tengas algo bueno. Ya sabemos que todos somos pecadores y nada de lo que nosotros podamos hacer por nuestras obras o por nuestros medios va a ser algo bueno. Sin embargo, Dios nos dio 2 mandamientos que reducen todo lo que Él nos enseña en su palabra. El primero es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, y eso es algo que el Señor nos permite hacer. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tú ya eres un hijo de Dios, también tienes que buscar hacer misericordia, como David, aunque a veces las personas pueden que se rían de nosotros, que nos traten mal, que te ofendan incluso. Tú, como un hijo de Dios, puedes buscar hacer el bien a esas personas. ¿Cómo? Ayudándolos si es que lo necesitan. Si tú ves que tienes algo que ellos no, también se lo puedes ofrecer, siendo cordial, ayudando a algún amigo en el colegio quizás. Es bueno que tú hagas misericordia, como David, que quería hacer misericordia a ver si quedaba alguien de la familia de su amigo Jonatán. Entonces David preguntó a un siervo que quedaba de la casa de Saúl, quien se llamaba Siba. Lo llamaron frente al rey y David le preguntó: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo, diciéndole: sí, soy yo. Entonces David le preguntó: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Es decir, la misericordia que quería mostrar David a alguien de la familia de Jonatán, su amigo, no era solamente porque él amaba a su amigo, sino porque él quería mostrar el amor de Dios. David utilizó estas palabras: misericordia de Dios. La Biblia nos dice que Dios te ama, y como David mostró una pequeñísima parte de amor, el amor que Dios tiene por ti es muchísimo más grande. No se puede comparar a ningún amor que tú sientas en esta vida. La Biblia nos dice que el Señor nos amó con amor eterno. Él nos amó antes de que crease el mundo. Él ya te conocía. El Señor te creó y te ama. El Señor, además de crearte a ti como su creación única y especial, como un niño o una niña de manera perfecta, Dios también creó todo lo que existe. Dios creó los árboles, los animales, las estaciones del año, para que tú puedas disfrutar de ellas. El Señor tiene misericordia de nosotros porque nos ama. David quería mostrar esa misericordia maravillosa de Dios para la familia de Saúl. Entonces, cuando David llamó a este siervo que quedaba vivo de la casa de Saúl, el siervo le respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de pies. Entonces David respondió y le dijo: ¿y ese dónde está? Y Siba le respondió entonces al rey: que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lobedar. Entonces David mandó a llamar, hizo que fueran a buscar a este jovencito en esta época. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, es decir, Mefiboset, que era un bebé cuando escaparon para que no fuera muerto, llegó frente a David, el nieto de Saúl, quien tanto mal le había hecho a David. Y entonces, cuando llegó Mefiboset, la Biblia nos dice que se postró sobre su rostro, es decir, llegó con una actitud muy humilde y le hizo una reverencia a David porque era el rey. Y dijo David: Mefiboset. Y respondió él y le dijo: he aquí tu siervo. Mefiboset vino con una actitud muy humilde ante David. Probablemente tenía mucho miedo porque él sabía lo que podía pasar. Él conocía por qué estaba escondido en ese lugar,
y era para salvar su vida. Entonces David le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. David está haciendo algo mucho más allá de lo que le correspondía. Él, si solamente hubiera devuelto una parte de la tierra de Saúl a Mefiboset, él hubiera tenido para vivir tranquilamente toda su vida en su condición de discapacidad. Sin embargo, David no solamente le entregó algo para que él sobreviviera, sino que le entregó todas las tierras que Saúl poseía. Recordemos que Saúl era un rey, por lo tanto, él tenía una gran condición económica, y todos estos bienes que Saúl tuvo en su vida, David se los iba a devolver a Mefiboset. Y no solamente eso, sino que le dijo que él comería siempre pan a su mesa. Eso quiere decir que sus necesidades básicas de alimentación iban a ser suplidas en la mesa del rey. Esto, además de tener una maravillosa connotación económica, David se iba a hacer cargo de las necesidades de Mefiboset, pero no solamente de sus necesidades físicas. Estar sentado en la mesa del rey era un honor muy grande. Era un privilegio que los hijos de los reyes podían optar. Era algo maravilloso, era una bondad muy grande. Cuando David le dijo esto a Mefiboset, la Biblia nos dice que se inclinó, es decir, se continuó humillando y le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En esta época, a diferencia de como nosotros ahora consideramos a los perros como animales domésticos, lindos, que muchas veces viven en la casa con nosotros, en esta época el perro era considerado un animal inmundo, que no era un animal digno de que una persona se comparara a él, y todo lo muerto, ya sean animales o personas, también era considerado inmundo. Es decir, que Mefiboset se hubiera llamado perro muerto frente a David era una señal de su humillación y de lo baja que él consideraba que era su situación frente al rey. David tuvo una gran misericordia con Mefiboset, mucho más allá de lo que él le prometió a su amigo Jonatán, de hacerse cargo de él, de suplir sus necesidades. Él lo podría haber hecho dándole muchísimo menos de lo que le dio. Sin embargo, él tuvo una misericordia mayor. Este gran regalo, esta gran misericordia que tuvo David para Mefiboset no se compara con el acto más grande de misericordia que nosotros podemos reconocer, que es que Dios, el Dios santo, perfecto, creador de todo lo que existe, tuviera tal misericordia de enviar a su único Hijo, al Señor Jesús, a esta tierra para que Él pudiera cargar con los pecados que tú y yo hemos cometido. La Biblia nos dice que el Señor Jesús vino a la tierra y que voluntariamente fue nuestro sustituto, es decir, ocupó el lugar que tú y yo merecíamos. El Señor Jesús, a diferencia nuestra, nunca pecó. Él vino, creció, se desarrolló como un hombre, pero nunca pecó. Personas que estaban en contra de él y su enseñanza lo crucificaron, lo azotaron, y él, como un cordero, humildemente entregó su vida y sufrió los castigos, el azote y la vergüenza por amor a ti. La misericordia que Dios tuvo al enviar a su Hijo para que así tú pudieras tener perdón por tus pecados, para que así tú pudieras conocer al Señor como tu Salvador, para que así, de la misma manera como David tomó a Mefiboset y lo sentó a su mesa como su hijo, para que tú puedas ser hecho hijo de Dios, para que un día tú puedas estar en el cielo con Dios Padre como su hijo. La misericordia que Dios tuvo para nosotros no tiene comparación. La misericordia de Dios es eterna y lo demostró al haber enviado a su Hijo Jesús a morir por los pecadores, es decir, por ti y por mí. La misericordia de David nunca iba a ser comparada con la misericordia del Señor, pero aún así él tuvo una gran misericordia a este hijo de su amigo Jonatán. La Biblia nos indica posteriormente que entonces el rey volvió a llamar al criado a Siba y le dijo que él y todos sus hijos iban a estar al servicio de Mefiboset. La Biblia nos indica que ellos iban a tener una tarea. Ellos iban a tener que recoger los frutos, segar para que su señor tenga con qué mantenerse. Es decir, ellos iban a pasar ahora
a ser los siervos de Mefiboset. Entonces con esto David aseguraba el bienestar de Mefiboset. La Biblia nos indica que Siba tenía 15 hijos y 20 siervos, es decir, más de 35 personas iban a estar al servicio para poder satisfacer las necesidades de Mefiboset. Y respondió Siba al rey y le dijo: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor, el rey a su siervo, es decir, todo lo que David le había dicho a él, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Mica. Y toda la familia de la casa de Siba eran entonces siervos de Mefiboset. Y la Biblia culmina esta hermosa parte y nos dice que moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre de la mesa del rey y era cojo de ambos pies. Esta bella narración que la Biblia nos indica de cómo David tuvo misericordia de Mefiboset nos hace recordar, como ya mencionamos, ¿cierto?, de la misericordia más grande que podamos encontrar en toda la historia de la humanidad, que fue el sacrificio del Señor Jesús que vino a ser en la tierra para nosotros. La Biblia nos dice en Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Tú y yo éramos como Mefiboset, como un perro muerto, como algo doblemente inmundo, algo que no merecía misericordia, que no teníamos por qué recibir el amor de Dios. Sin embargo, Dios, en su plan maravilloso, envió a su Hijo Jesús para que pudiera cargar en Él nuestro pecado. Y luego de esto el Señor nos dice que a quienes le recibieron, es decir, a quienes lo reconocen como el Salvador, el Señor les da un poder, les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. El Señor, cuando tú crees en Él como tu Salvador, te adopta, te da un privilegio y un regalo que es tan grande que no podemos contemplar en esta vida, que es la vida eterna a su lado, la vida eterna al lado de nuestro Redentor. Y todo esto el Señor lo hace a los que creen en su nombre, a los que se reconocen pecadores, reconocen que necesitan al Señor Jesús como su Salvador y se acercan a Él humillados. Si tú aún no conoces al Señor Jesús como tu Salvador, te invito a que puedas creer en Él, arrepentirte de tus pecados y así puedas aceptarle como tu Salvador, para que puedas vivir eternamente con Él. Pero si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya has creído en este regalo maravilloso que el Señor tuvo para nosotros al hacernos sus hijos, a quienes creemos en Jesús como nuestro Salvador, te invito a que sigamos el ejemplo de David y también tengamos misericordia por el amor a Dios hacia otras personas. ¿Y cómo podemos tener misericordia? Ya lo dijimos, haciendo buenas obras que demuestren amor por quienes nos rodean. Pero, ¿qué obra más grande podemos hacer sino compartir el mayor amor que tenemos en nuestra vida con ellos? Si tú ya eres un hijo de Dios y tienes a alguien en tu familia, algún amigo, algún compañero de curso, algún vecino que aún no conozca del Señor como su Salvador, te invito a que puedas tener la misericordia más grande que nosotros como personas podemos tener y el privilegio más hermoso, que es poder compartir la palabra de Dios con esas personas que conoces. Así que te animo a que esta semana puedas orar y pedirle a Dios que te ayude a compartir su palabra y el mensaje de Dios con el sacrificio de Jesús a quienes conoces. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú nos amas con un amor tan grande y eterno que nosotros no podemos llegar a entender. Gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo Jesús a que pudiera venir a la tierra a morir en nuestro lugar. Te agradecemos, Señor, por ese amor tan grande y esa misericordia enorme que tú diste para con nosotros. Te pedimos, Señor, que si hay alguien que aún no te conoce, que pueda hacerlo, pueda arrepentirse de sus pecados y acercarse a ti para que tú lo puedas adoptar como su hijo. Te pedimos, Señor, también por quienes están viendo este video y ya te conocen como su Salvador, para que cada uno de nosotros nos des amor, Señor, y ansias por proclamar tu palabra con quienes aún no te conocen. Esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para nosotros ha sido un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor les bendiga.